España amanece hoy en un clima de tensión política que ya no puede separarse de la geopolítica global. Lo que ocurre dentro del país está profundamente conectado con lo que pasa fuera, y especialmente con Latinoamérica, con Estados Unidos y con el nuevo escenario internacional marcado por Donald Trump. En el centro del tablero nacional sigue estando Pedro Sánchez, un presidente que gobierna bajo una presión constante. La palabra que más se repite en la conversación pública es corrupción. No como un caso aislado, sino como un desgaste acumulado que afecta a la credibilidad del gobierno y que la oposición ha convertido en su principal arma política. Cada investigación judicial, cada filtración y cada sospecha se traduce en un relato que cala en una parte creciente de la sociedad española. El gobierno insiste en que no existe una trama estructural y que se trata de ataques políticos amplificados mediáticamente, pero la percepción social importa tanto como la realidad jurídica. Y hoy la percepción es de desgaste, de fatiga política y de una sensación de que el poder se ha atrincherado. Ahí entra Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha endurecido su discurso y ha colocado la palabra regeneración en el centro de su estrategia. Feijóo intenta presentarse como una alternativa institucional, moderada en las formas pero firme en el fondo, apelando a una España cansada del ruido y del conflicto permanente. Su mensaje es claro: cambio sin sobresaltos pero cambio real. Sin embargo, Feijóo tiene un problema evidente, y ese problema se llama Santiago Abascal. Vox sigue creciendo en intención de voto y empuja el debate político hacia posiciones más duras, más identitarias y más confrontacionales. Abascal ha convertido la crítica a Sánchez en algo más que oposición. Es un cuestionamiento del propio sistema, del bipartidismo y de lo que denomina consenso progresista. Vox no solo habla de corrupción, habla de soberanía, de inmigración, de seguridad y de una España que, según su discurso, ha perdido control sobre su destino. Ese mensaje conecta con una parte del electorado que ya no se siente representada por el tono institucional del PP, y ahí se produce la gran batalla de la derecha. ¿Quién lidera el cambio y con qué narrativa? Mientras tanto, la izquierda intenta resistir. Sánchez defiende que España sigue siendo un país estable, con crecimiento económico y peso internacional. Pero cada vez le cuesta más sostener ese relato cuando la política interna se ve atravesada por conflictos judiciales, tensiones territoriales y una oposición que no concede tregua. Y es aquí donde la geopolítica entra en juego. España no vive aislada. La política exterior de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Trump, está generando ondas expansivas que llegan directamente a Madrid. Las tensiones entre Washington y Europa, los conflictos comerciales, el pulso por territorios estratégicos y la presión sobre aliados tradicionales colocan a España en una posición incómoda. Por un lado, España es parte de la Unión Europea y de la OTAN. Por otro, mantiene vínculos históricos, culturales y humanos con Latinoamérica. Cada movimiento de Estados Unidos en la región tiene impacto directo en la política española, en el debate migratorio y en la percepción pública de la política exterior. El caso de Venezuela sigue siendo especialmente sensible. La salida de Nicolás Maduro y la posterior reconfiguración del poder en Caracas han reabierto viejas heridas en la política española. Delcy Rodríguez aparece como una figura de continuidad institucional, mientras María Corina Machado intenta posicionarse como símbolo de una transición democrática respaldada desde fuera. En España, este debate no es lejano. Atraviesa partidos, medios y conversaciones sociales. La diáspora venezolana tiene peso, y la relación histórica con América Latina convierte cualquier intervención externa en un tema interno. La izquierda es acusada de tibieza, la derecha de oportunismo, y el gobierno intenta navegar entre principios democráticos y realismo diplomático. A esto se suma la postura de líderes latinoamericanos como Gustavo Petro, que critica abiertamente la lógica de intervención, o Javier Milei, que se alinea ideológicamente con Trump y defiende un nuevo orden internacional basado en la confrontación directa. España observa estas posturas con atención, porque de ellas depende su margen de maniobra en una región clave para su política exterior. Todo este contexto internacional se filtra en la política nacional y refuerza la polarización.
La corrupción ya no se debate solo como un problema legal, sino como una prueba de legitimidad. La política exterior ya no se discute solo en términos diplomáticos, sino como un reflejo de identidad ideológica, y la estabilidad institucional se convierte en un campo de batalla discursivo. Los ciudadanos perciben que España está atrapada entre dos fuerzas. Por un lado, un gobierno que resiste y se defiende. Por otro, una oposición que empuja para acelerar un cambio de ciclo. Y en medio, una sensación creciente de que el sistema político está al límite de su capacidad de absorción. La pregunta que flota hoy en el ambiente no es solo quién ganará las próximas elecciones, sino cómo se llega a ellas. ¿Con qué nivel de desgaste institucional? ¿Con qué grado de confrontación social? ¿Y con qué papel jugará España en un mundo cada vez más inestable? Porque lo que ocurre hoy no es solo política diaria, es un proceso de redefinición del poder, en España, en Europa y en el conjunto del mundo occidental. Y mientras ese proceso avanza, la política deja de ser un debate técnico para convertirse en un choque de relatos, emociones y miedos. Un terreno perfecto para la sátira, para la caricatura y para las viñetas que en una sola imagen consiguen decir lo que muchos discursos no logran explicar. España, hoy, no está simplemente discutiendo corrupción o liderazgo. Está discutiendo su lugar en el mundo que viene,